Eh, Feliz Día de la Independencia. Les decía no solamente la independencia de Colombia, sino la independencia, que es muy importante. Y por eso estoy yo hoy aquí para hablarles de forma independiente. Hoy no vengo representando a nada ni a nadie, ¿sí? Vengo yo como ciudadano, ¿sí? Soy un ciudadano, un padre de familia, un psicólogo, un clínico, pues porque siempre en psicología hay un reconocimiento de la singularidad y ese es el sentido de la clínica. Un psicólogo de la salud, profesor de educación superior, es decir, que me dedico a formar profesionales para este país y desde ese lugar es que yo me voy a dirigir a ustedes el día de hoy, a los que considero mis interlocutores naturales, profesores universitarios, clínicos, psicólogos de la salud, cognitivos, culturales, comunitarios, a como se quieran denominar, padres de familia y ciudadanos en general. Esta, digamos, es una charla eh, que pues que más que una charla es una pequeña conversación, tanto monólogo, pero los que me conocen saben que yo tiendo a hablar y hablar. Lo que quiero compartir con ustedes son una serie de reflexiones sobre lo que nos está pasando y la forma en la que le estamos haciendo frente. El COVID, esto de la pandemia del COVID es un río revuelto, ¿sí? Es como la mejor definición que tengo, es que es un río revuelto. Y ustedes saben que allí todo el mundo tira pues a ver cómo aprovecha. Yo siento que el COVID no ha generado nada nuevo, ¿sí? Solamente ha intensificado lo que ya estaba. Es decir, la gente que era solidaria fue solidaria, la gente que era egoísta fue egoísta, los corruptos son más corruptos, los que toman malas decisiones a nivel gubernamental pues tomaron decisiones más malas todavía. Todavía digamos no hay mucho cambio. Desnudó la enorme vulnerabilidad de la mayoría del pueblo colombiano. O sea, casi la mitad de la gente que trabaja en Colombia lo hace de manera informal. Y eso, digamos, se vio, me acuerdo pues de las palabras de la vicepresidenta de que la gente no tenía ahorros, ¿sí? La pregunta es por qué la gente en este país no tiene ahorros, ¿sí? Y pues un poco de eso lo iré hilando un poquito más adelante. Este no va a ser un espacio, digamos, como, pues no me voy a poner a hablar de las autoridades ni locales ni nacionales, eso, digamos, corresponde a otro tipo de escenario. Yo lo que quiero es compartir esas reflexiones que he hecho como ciudadano, como padre de familia, como alguien que ha estudiado psicología y que se ha dedicado a formar psicólogos por la mitad de su vida. Si vieron en mis publicaciones de Facebook, el martes pasado cumplí 23 años de ser profesor y eso es exactamente la mitad de los 46 años que tengo. Y realmente lo que me motivó a hablarles el día de hoy fue que el lunes pasado estaba escuchando las noticias al mediodía y empecé a ver que todas las noticias eran como de retroceso, ¿no? Como que todo lo que se ha ganado otra vez se caía y como una gran decepción, una gran incertidumbre. Y entonces yo dije, pero ¿cómo puede ser esto? Es decir, eh, siento que algo falta y siento que hay una propuesta de discurso que no le han logrado ver en los medios de comunicación ni en los espacios gubernamentales, que desde mi perspectiva viene de la psicología. Perdonen que me haya acelerado un poco, pero es como la emoción del momento. Eh, eh, a ver, en los medios de comunicación, en todos estos meses de la pandemia, yo he sentido que la voz de la psicología, la mirada que la psicología podría dar a la situación ha estado, digamos, muy marginada. Me resulta hasta doloroso cuando van a hablar de salud mental y no invitan a ningún psicólogo en el noticiero a hablar. Y puede ser ese noticiero, pero en periódicos, en revistas y demás, consultan, digamos, más frecuentemente a otros profesionales. Si es del orden de lo individual, entonces se van por el lado de los psiquiatras, incluso, digamos, hasta personas pues que no son profesionales sino que hacen otro tipo de actividades. Y si es de lo colectivo entonces ya saltan a la sociología, pero es como si la psicología no tuviera digamos un lugar claro. Lo digo digamos desde mi impresión de ciudadano que ve los medios, que lee las noticias, que hace ese tipo de como de lecturas de la situación.
Puedo estar equivocado, ojalá lo esté, pero digamos mi motivación de hablarles, de hablarle un poco desde la psicología, desde lo que yo veo que la psicología puede contribuir no solamente para cuando esto pase, ¿sí? Para la pospandemia, sino para ahora, en este momento. Eh, y pues lo iré desarrollando poco a poco. Yo no voy a hablar de cifras porque cifras hay muchas, ¿sí? Por todas partes. Y el problema con las cifras es que si no se les da el debido contexto, lo que pueden hacer es tergiversar la visión de lo que está ocurriendo. Lo más riesgoso es cuando uno no sabe esas cifras de dónde salieron. Es decir, cómo las sacaron, cómo las calcularon. La gente quiere que uno simplemente tenga una idea sobre un porcentaje, pero sin especificar metodológicamente eso de dónde salió. Entonces eso es muy delicado. Yo siento que si me pongo a dar cifras, entonces mucha gente podrá decir esto no cuadra con esto no cuadra con esto otro. Y realmente no es mi intención. Yo lo que quiero, un poco siguiendo una frase de Vygotsky, que decía, es más fácil aceptar 1000 hechos nuevos que un punto de vista nuevo sobre unos pocos hechos ya conocidos. Yo lo que quiero es tratar de aportar un punto de vista. No sé si les va a parecer nuevo, no sé si lo que les voy a decir ustedes ya lo pensaron y ya lo descartaron o les parece demasiado evidente, pero en la experiencia que he tenido durante estos meses con la pandemia, con los medios de comunicación, las conversaciones con la gente, no he visto, digamos, ese tipo de planteamientos o de propuestas. Entonces, eso es, digamos, lo que me anima. No tengo ninguna pretensión de situarme como poseedor de la verdad, sino como de un ciudadano preocupado, un psicólogo, un maestro, un padre de familia, que piensa sobre el tema, que siente que que podríamos manejarlo de una manera distinta, que podemos comprenderlo de una manera distinta y que la psicología puede jugar un papel allí. Entonces, me voy por el lado de la reflexión porque es la posibilidad de volver sobre lo que nos pasa, de lo que podemos extraer conocimiento nuevo, ¿sí? Es así como se configura la experiencia. La experiencia no es lo que a uno le pasa, es la reflexión que uno hace a partir de lo que a uno le pasa. Entonces lo que quiero es poder ofrecerles eh, pues mis ideas, no se centren tanto en mí, sino en lo que les voy a plantear. Si les hace pensar en algo, si les genera algún tipo de ruido, de conflicto, la idea es poder animarlos a realizar estas conversaciones con sus amigos, con sus familias, con sus compañeros de trabajo, con la gente que, si ustedes conocen gente que son tomadores de decisiones, con este tipo de personas para que todos podamos salir de la mejor manera de esta situación. Quiero agradecerles a todos su generosidad de compartirme un poquito de su tiempo y permitirme llegar ahora a sus hogares, ¿sí? Donde ustedes están, con lo que les voy a contar. Eh, Hay como tres ideas grandes que voy a tratar de desarrollar. Me van a ver un poquito ahí como mirando un costado porque hice unos apuntes para no perderme, para no irme, para poder ser muy efectivo. Porque en una charla como esta que la planteé para todo público, me parece que es clave que el mensaje central se conozca. Voy a hablar sobre el encuadre de la situación, es decir, como la manera en la que se está entendiendo por qué las personas no siguen las normas para protegerse del COVID, es decir, más que normas, los lineamientos que están dando, las recomendaciones que se hacen. Voy a plantear que la pandemia es un asunto del comportamiento humano y por tanto de absoluta competencia de la psicología y que pienso que la psicología debería tener una participación mucho más activa en lo que está ocurriendo pues, a nivel nacional. Y voy a utilizar un ejemplo de la contribución que se puede hacer desde una cierta mirada psicológica, utilizando un modelo conceptual que se emplea en psicología de la salud, que se llama el modelo de creencias en salud. Les explicaré, digamos, muy rápidamente, de manera muy sencilla, espero que todo quede muy claro. Y ya. Miren, yo entiendo que los que están manejando esto, pues los tomadores de decisiones, tienen que estar pendientes de muchas cosas al mismo tiempo y que es posible que se les escape alguna. Yo lo entiendo, pero no lo justifico, ¿sí? Porque ese es su trabajo y entonces deben tener equipos y deben tener metodologías y deben tener sistemas que les permitan integrar toda la información. Como veremos, lo que estamos viviendo como pandemia es un tema más complejo de lo que parece y como suelo hacer
como me pasa mucho a mí, me voy adelantando, me voy haciendo spoiler yo mismo, entonces de una vez los voy sacando. Yo siento que uno de los problemas es que todo el mundo está esperando a que esto acabe, ¿sí? Y pareciera que todo el mundo tiene la ilusión, es como si uno dijera, no, ahí es ya ahí la esquina, no, voltea ahí la esquina y ya estuvo. Y cuando volteas, entonces hay otra esquina y luego otra esquina y luego estás dando vueltas y vueltas. Pareciera, me da la impresión, como que todo el mundo tiene la sensación de que esto es pasajero, ¿sí? Empezamos pensando que iban a ser un par de semanas, luego que iban a ser de pronto un mes, ¿sí? Yo recuerdo que la primera vez que me di cuenta que hubo un caso de alguien que no había salido al exterior, que fue un taxista en Cartagena, ese fue el primer caso que yo me enteré así, y que además había muerto, y que había muerto sin diagnóstico, y que el diagnóstico se supo mucho tiempo después, dije no, esto se complicó, y nos vamos por lo menos 3 meses. Al primer mes y medio, entonces dije, no, esto se va así todo el año. Incluso empecé a bromear con la idea de que lo mejor era cancelar el 2020, ¿sí? Esperar que se acabara y en el 31 de diciembre otra vez dar la bienvenida a un nuevo 2020. En este momento yo siento que hay que poder pensar en que muchas de las cosas que hemos tenido que incorporar a nuestra cotidianidad van a estar presentes, digamos, más tiempo del que nos hubiese gustado, más tiempo del que creemos, más tiempo del que nos gustaría, y eso tiene que tener un impacto sobre la forma en la que le vamos a hacer frente, y más adelante espero dar un ejemplo de eso. Eh, yo creo que así como los gobernantes están ocupados y demás, a la ciudadanía, a nosotros, y en especial a ese grupo de ciudadanos que dedican su vida a la comprensión de fenómenos humanos, que son los académicos, ¿sí? Nos corresponde asumir como la responsabilidad social de devolver lecturas críticas sobre lo que ocurre, y digo críticas no tendenciosas, es decir, no para hacer quedar mal a uno u otro, sino concentrarnos en el problema y decir, mire, ¿cómo vamos a hacer para salir adelante? Ya luego habrá momento para hacer juicios históricos y balances históricos, pero ahorita lo que necesitamos es que podamos tomar las mejores decisiones como colectivo, como sociedad. Y eso, digamos, es un tema que no se debe tomar a la ligera. Entonces, en ese orden de ideas, una última advertencia, advertencia pues si cabe la expresión, es que así como siento que la mayoría de la gente está pensando, la mayoría no, no voy a usar cuantificadores porque eso, digamos, induce a error. Yo considero que así como hay personas que piensan que esto ya se va a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar, ahí cuando se va a acabar, ahí ya vamos a volver, ya vamos a volver, ¿sí? Y que eso lo está, digamos, adormeciendo en la situación. Asimismo, creo que es muy fácil generalizar, que es muy fácil pensar que las medidas que se deben implementar son iguales para todo el mundo, para todas partes, y eso no es así. Hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que la está pasando igual que antes y hay gente que la está pasando mejor que antes, ¿sí? Ayer nomás veía en el noticiero a un empresario colombiano que decía que por fin estaba disfrutando de su finca porque nunca tenía tiempo de ir allá y de estar con su familia y en el campo, es decir, la está pasando súper, está perdiendo plata, pero tiene mucha. Entonces igual la está pasando súper, está en unas vacaciones poco extrañas y largas, pero es una realidad, digamos, que tenemos. Hay gente que la está pasando terriblemente mal, hay gente que la está pasando bastante bien, ¿sí? Incluso los corruptos están robando y demás. Hay gente que la está pasando súper bien. Y estamos tratando de tener discursos que homogenizan la situación en toda Colombia. Y no es igual, ¿sí? Colombia es un país muy diverso, tremendamente diverso. Y siento yo, o por lo menos es lo que yo capto en el discurso formal e institucional, que esa diversidad no está siendo considerada y no se está poniendo a trabajar para bien. Entonces, el sesgo de pensar que esto ya se va a acabar, y no estoy siendo fatalista, no digo pues que van a ser años y demás, no, digo que no es tan pronto la resolución como esperamos. Y la resolución no es simplemente vamos a esperar un rato que esto ya va a pasar y se va a calmar, sino que tenemos que agenciar un poco más. Entonces, quiero empezar
con una alusión de, digamos, para hablar de esto del encuadre, pero quiero empezar haciendo una referencia no académica, ¿sí? Pero que yo considero que es muy acertada. Voy a hacer un intento, es decir, voy a poner un audio para que no sea yo, sino otra persona, otro tipo de maestro, el que introduzca el tema que voy a plantear. Entonces yo lo estoy poniendo, digamos, en mi computador con el volumen, asumiendo que el micrófono que está allí les va a permitir escucharlo. Si yo pongo el video y ustedes no lo escuchan, entonces les pido que me avisen para ver cómo lo resuelvo. ¿Listo? Quedamos en eso pues. Entonces los dejo con nada más y nada menos que el sonero mayor, el señor Ismael Rivera. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren, Eva. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y luego no voy a decir, oye, que a ti no te lo tripieron. Pero luego no voy a decir, oye, que a ti no te lo tripieron. Pero tú quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía, perico. Hagan el coro. Quítate, perico. Huyele, huyele. Si yo llego a saber que perico era sordo. Perico, 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 perico por sordo. Lo mando en el pobre perico. Llego a saber que perico era sordo. Oye, médico y ni que si yo llego a saber que perico era sordo, paro el tren y no mato a perico. Llego a saber que perico era sordo. Periquito manguán, periquito manguán, periquito manguán, mandan son por sordo, tomando el tren el pobre perico. Bien, entonces, como lo dijo el sonero mayor, si yo llego a saber que Perico era sordo, yo paro el tren. ¿Sí? ¿Cuál es el planteamiento que quiero hacer con esa canción? El problema no era de Perico, o sea, Perico necesitaba ayuda, pero el que lo trataba de ayudar no entendía quién era Perico, no sabía que él no escuchaba, ¿sí? Y entonces utilizó la estrategia equivocada para que se quitara de la vía, ¿sí? Entonces dice, si yo llego a saber que Perico era sordo, yo paro el tren y no mato a Perico, ¿sí? Entonces, espero que les quede esta canción, que se vuelva su pequeño himno de la pandemia, porque el asunto es que yo escucho permanentemente cuando veo, o sea, yo cuando tengo que ir a mercar y demás, yo solamente salgo a mercar y al médico. Cuando yo tengo que ir a mercar y veo la gente que no está siguiendo, es decir, sin el tapabocas, tocando de la cara, haciendo mil cosas, pues, yo escucho que toda la gente dice, no, pero es que son inconscientes, pero es que no sé qué, es que la gente, incluso pues con expresiones muy peyorativas y no sé qué, irresponsables, bla, 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 ta, 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 ta. Yo veo en los medios de comunicación diciendo a la gente, apelando a la sensatez de la gente, a la prudencia de la gente, a la cordura, al buen juicio. Y me da un poco de risa porque es que le estamos pidiendo a la gente que se pone el casco de la moto aquí, ¿sí? O que se lo pone aquí en el brazo, o que lleva a toda la familia de 5 integrantes en la moto, o al que toma y luego se va a manejar, ¿sí? El que no se pone el cinturón de seguridad, el que pasa el semáforo en el rojo, le estamos diciendo que sea sensato, ¿sí? Como si fuera una cuestión simplemente de decir. Y yo creo, yo en estos días llamaba a eso ingenuidad, pero yo siento que eso va más allá, ¿sí? Es un sesgo, es no ver, es pensar que todos tenemos una misma racionalidad. Y yo creo que una de las cosas que la psicología nos enseña
es a reconocer pues no solamente la singularidad y la subjetividad en cada quien, sino el hecho de que tenemos múltiples discursos culturales que llevan a que la gente construya formas de relación con la vida, con la seguridad, con la autoridad, con la salud, ¿sí? Con una gran cantidad de cosas de formas muy particulares. Y siento que eso a veces simplemente se borra de un tajazo cuando aparecen las autoridades diciendo, por favor, cuídense. ¿Sí? Pues imaginen que nosotros les hiciéramos lo mismo y les dijéramos, por favor, gobiernen bien. Por favor, no se roben los recursos públicos. ¿Sí? Esto no es solamente de decir y no es solamente de apelar a una sensatez que creemos universal. Y en esto, digamos, quiero ser enfático, yo no estoy hablando aquí de que haya gente, que sea una cuestión de qué tanto ha estudiado la gente o de qué tan inteligentes son las personas, porque esto no tiene nada que ver, ¿sí? Indistintamente del estrato social, del nivel educativo o de las habilidades que puedan tener las personas, hay gente que su racionalidad los lleva a cuidarse y hay gente que su racionalidad los lleva a que no. Con esto no estoy justificando, no estoy diciendo no, dejemos a que pase lo que sea, ¿sí? Y como algunas personas en su racionalidad incluso mencionan, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? A ver quiénes sobrevivimos y qué hacemos después. Pero esa es una racionalidad. Nosotros en este país hemos visto, hemos sido testigos en los noticieros y demás de la aplicación de racionalidades muy perversas, ¿sí? La racionalidad que tiene la gente que dice que hay, digamos que desplaza a otros para quedarse con sus tierras, o que hace masacres, ¿sí? Con fines similares. Esa misma racionalidad, no esa misma, en ese mismo país donde existe gente con pensamientos tan diversos, nosotros estamos apelando en este momento de crisis a como si el razonamiento fuera uno solo, como si la cuestión fuera de cordura, de sensatez, de prudencia. Y parte de mi invitación es poder reconocer que el comportamiento de las personas es un poco más complejo. El comportamiento humano está mediado por los significados que ellos han construido en su vida, por sus prácticas, por aquello que tiene sentido para ellas, pero además por su entorno inmediato, por las relaciones que construyen, por la proyección que tienen, o la percepción, perdón, que tienen de las instituciones. Es decir, el comportamiento humano es algo complejo, es a lo que nos dedicamos, se supone pues, que nos dedicamos nosotros en psicología a tratar de entender esa complejidad. Si fuera simple de resolver, pues no tendríamos que estudiar tanto y ya hemos resuelto todos los problemas de comportamiento del mundo. Entonces, este asunto de apelar a la sensatez, uno lo ve sistemáticamente. Los llamados desastres naturales en Colombia, cuando hay deslizamientos, cuando hay inundaciones, entonces la gente ve las noticias y dice, ay, pero ¿por qué hicieron la casa ahí? Y justamente la pregunta es, ¿por qué hicieron la casa ahí? ¿Sí? ¿Por qué si se inundó el año pasado, siguen ahí? ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, no, es que la gente es dejada, es que la gente le gusta vivir mal, ¿no? Eso es muy típico de ciertas lógicas existentes en nuestro país. No, es que el pobre es pobre porque quiere, la gente no tiene ahorros porque es que les falta disciplina. Que además ahora en todos los noticieros les dio por hablar de la indisciplina social, sin detenerse, digamos, un poco a pensar las implicaciones que tiene ese concepto. Pues porque no es un concepto, es un eufemismo, ¿sí? No lo pueden llamar desobediencia civil porque no tiene un carácter político, digamos, de rechazo. Entonces no sé, bueno, no sé si haya una teoría de eso, no lo he estudiado a profundidad, pero en la forma en la que se usa en los medios, sí es como si fuera simplemente un nombre como para que suene más bonito, pero ya todo el mundo entonces dice, sí, es que la indisciplina social, la indisciplina, la indisciplina, la indisciplina. Y cuando uno plantea el asunto de la indisciplina, cuando uno dice que un niño es indisciplinado, o la gente pues cuando lo dice, atribuye todo a la voluntad. Es que no quieren, es que son necios, es que son irresponsables. Y si yo me sitúo de esa manera frente al otro, pues lo estoy negando en su subjetividad, en su singularidad, estoy negando su perspectiva. Y si yo niego su perspectiva, entonces ¿cómo mis intervenciones espero que sean efectivas? Cualquier persona que haya trabajado con comunidades, que haya trabajado en psicología comunitaria
o en psicología cultural aplicada en determinados contextos, sabe eso. Entonces yo no sé si es que no hay psicólogos asesorando a las autoridades o las autoridades piensan que la psicología no tendría nada que decir de por qué, o sea, es que esto no, como les digo, esto no es un toque de queda de un fin de semana, no es una ley seca de 3 días, es una cuestión que si no se maneja adecuadamente no lo van a poder resolver, ¿sí? Y cada vez va a ser peor. Ya llevan todo este tiempo y no lo logran, no lo logran. A mí me da mucho dolor, digamos, como la situación en Medellín, y les voy a explicar en qué sentido me da dolor. Ellos venían súper bien, tenían las mejores cifras del país, eso se hizo público, ¿sí? Y apenas se hizo público, se empezó a desmoronar. Pero también cuando se empieza a decir que aumentaron las cifras en Medellín, tampoco hay un análisis, por lo menos en los medios de comunicación nuestros, pues, no hay un análisis que permita ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Es simplemente como si dijeran, no, miren que ellos iban bien y fallaron, pero entender las causas estructurales que llevaron a que eso se diera, el que mucha gente de otros lugares donde no hay camas de cuidados intensivos, entonces va a Medellín y entonces ocupan las camas, es decir, en un gesto solidario que debe existir en Colombia porque debemos ser un solo país, ¿sí? Son las camas de Colombia, no solamente de una ciudad, además de otras cosas que se dan, digamos, en términos de pues como de la dinámica económica y demás. Entonces, quiero empezar con esto de que si yo sé que Perico, si yo hubiera dado cuenta que Perico era sordo de parar el tren, es si yo entendiera por qué la gente no hace las cosas que le estoy pidiendo, si yo entendiera por qué la gente es distinta a mí, por qué no piensan igual que yo, entonces tal vez podría hacerles una oferta a la que pudieran acceder. Esto es una cuestión de conciliar y de conciliar con la comunidad. Las medidas de hecho represivas, eso no funciona mucho, ¿sí? En Colombia, entre el 25 de marzo y el 27 de mayo, se pusieron 426.870, el único dato que va a dar, comparendos, ¿sí? Y de ellos, la gran mayoría eran por no mantener, no quedarse en la casa, ¿sí? Pues, es que la gente que estará pensando que no queda en la casa. Hay personas para las cuales quedarse en la casa resulta muy, muy complejo, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, o mi primera invitación es reconozcamos, como lo menciona Héctor Fabio en su comentario, el reconocimiento de la alteridad, ¿sí? Reconozcamos que no todos vivimos en la misma realidad con la misma racionalidad, y no porque haya una que sea superior y otra que sea inferior o primitiva, sino porque son distintas, son formas de significación distintas. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha parecido muy, muy interesante, pues alarmante, pero interesante, lo que la pandemia ha puesto en evidencia de la forma en la que los colombianos viven los entierros, ¿sí? Porque cada semana tenemos una, dos o tres noticias de gente que hizo cosas que a todo el mundo le parecen rarísimas, ¿sí? En un entierro, pero no lo están haciendo por la pandemia, es decir, ellos igual lo hubieran hecho en otro momento, pero en otro momento no hubiera sido una noticia que saldría en la televisión, ¿sí? De que bailan o de que los llevan a la cancha de fútbol o que toda la gente sale y quiere abrir el ataúd, ¿sí? Y eso muestra que la manera en la que vivimos el dolor, la manera en la que vivimos la expectativa, digamos, sobre la vida, la manera en la que vivimos la muerte, la incertidumbre, es muy distinta. Yo con esto no estoy diciendo que tengamos pues que ir a preguntarle a cada uno de los colombianos qué piensa y si quiere y entonces qué le parece, porque digamos operativamente pues eso no sería viable, ¿sí? Pero sí podemos trabajar sobre bases de comunidades y grupos, de gente que establece nexos de identidad, que comparte esas visiones. La gente se agrupa espontáneamente en colegios, en barrios, en asociaciones y demás. Y yo siento que algo que no puedo afirmar que no lo están haciendo, pues porque el Estado, el gobierno local y nacional pueden estar haciendo muchas cosas que no nos dicen y pues que están, o sea, no nos tienen que decir todo tampoco. Ojalá muchos datos fueran muy transparentes para que más tuviéramos la oportunidad de ofrecer lecturas alternativas, porque hay que ayudar a la gente a pensar que esto no es solamente
digamos, esto no solamente se debe ver desde una perspectiva, ¿sí? O de decir, no, como lo de las teorías conspiratorias y demás, sino que se requieren múltiples visiones. Pero bueno, para ser juicioso con lo de mis notas. Eh, Así como pasa con los desastres naturales, nosotros en Colombia eh, pues no le hemos podido acertar a la prevención, ¿sí? Con el perdón pues de todos los esfuerzos que se hacen en materia de prevención, de todo el dinero que se invierte en prevención, las cifras pueden haber mejorado en algunos ítems, pero no son, digamos, lo suficientemente alentadoras como para pensar que estamos ganando una batalla. Por ejemplo, cada año, ¿sí?, tenemos niños quemados con pólvora y es un problema que no hemos podido resolver. Los accidentes de tránsito por gente que consume en estado de embriaguez, no lo hemos podido resolver. Los accidentes de los peatones, de los ciclistas, de los motociclistas que van en aumento. El embarazo en adolescentes, ¿sí? Nosotros tenemos una gran cantidad de problemas, o sea, de problemas de hace mucho tiempo, que todos se pueden prevenir, que todos tienen que ver con el comportamiento de la gente y no los hemos logrado resolver. Casi siempre pasamos, como decía en alguna época, entre la zanahoria y el garrote, ¿sí? De decir, no, vamos a hacer algo de educación, pero tenga su multa, tenga su sanción, que es que eso es lo único que funciona, ¿sí? Eh, por ejemplo, en Cali hay transporte pirata, incluso en la pandemia. Se supone que no debería haber, ¿sí? Pero o sea, todo el mundo sabe dónde están, pues porque si no nadie se podría subir a los carros, es decir, todo el mundo sabe dónde se parquean, cómo es, cómo funciona, pues ni modo que las autoridades sean los únicos en la ciudad que no saben cómo funciona el transporte pirata. Pero la cuestión es, ¿por qué existe? ¿Por qué para la gente esa es una mejor alternativa que el transporte público? ¿Sí? Y hay que poder entrar a resolver ese tipo de cosas y no solamente decir que le van a poner a la gente multas, porque en nuestro país las personas ya saben lidiar con el tema de las multas, o no las pagan, o sobornan, o miran a ver cómo hacen la trampa, ¿sí? Eso, digamos, no digo que no deba existir, pero esa no puede ser nuestra única apuesta, ¿sí? Eh, y en materia de salud, en prevención, pues ¿para qué les digo? Las cifras de enfermedades de transmisión sexual, las cifras de VIH, las cifras de obesidad, de hipertensión, de una gran cantidad de enfermedades que se pueden prevenir, el asunto con las citologías, que se hacen muy poco y una parte de la gente que se las hace no reclama el resultado. Tenemos una gran cantidad, es decir, tenemos el conocimiento, la tecnología para hacerle frente a enfermedades que se pueden prevenir, pero no lo logramos porque la gente tiene que hacer su chequeo, su autoexamen, y las personas no lo hacen y los sistemas de salud tampoco, digamos, lo facilitan o lo favorecen. Entonces, lo que quiero con esto es dar un poco de contexto, de decir, nosotros estamos invocando a la gente que sea sensata, que por favor se cuide, en una sociedad donde eso no hace parte de sus valores primordiales. En Colombia muchas personas van al médico por urgencias, cuando ya el dolor es insoportable, cuando creen que se van a morir, ¿sí? Y no cuando la molestia era pequeña, cuando dijeron, ve, yo como que voy a ir al médico, en buena medida porque pues ir al médico es tortuoso, ¿sí? Entonces la gente dice, no, como que cuando ya no haya de otra, pues vamos. Eso hay que poder transformarlo, hay cosas que son estructurales. Entonces con esto no quiero plantear un panorama fatalista, pues como decir que nada tiene solución, porque sí hay que hacer gestión, sino mostrar que lo que está pasando con el COVID no es nada del otro mundo, no es nada extraño, o sea, no, los colombianos no se están comportando raro, ¿sí? Se están comportando como se suelen comportar para todo este tipo de casos. Piensen lo que les decía, el uso del condón, el uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, que por supuesto ha habido avances, pero, o sea, salgan a una calle y se van a poder dar cuenta de qué tanto la gente se cuida. Los elementos de protección en el trabajo, todo lo que ha costado pues para que las empresas y los trabajadores entiendan que por su bien deben utilizar todo su equipo de protección. Entonces,
es el reconocimiento de que no es simplemente diciendo a la gente que la gente va a decir, ve y sí, ¿no? O sea, usted tiene razón, yo iría a comer mejor, de verdad, o sea, y no lo había pensado, ¿sí? Es un poquito más complejo que eso. Lo otro, y que va en la misma dirección, es que nosotros estamos como en un... como con una miopía del futuro, ¿no? Entonces, hay gente que vive al día, compra el día, o sea, no merca, compra el día porque es para lo que le alcanza y porque es como considera que debe llevar su vida. Hay gente que no sabe si al día siguiente va a estar, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, hoy salí de mi casa y no sé si va a volver. Y lo dicen, digamos, con absoluta certeza de que podrían morir en medio de una confrontación entre pandillas o como víctimas de un atraco o porque los atropella un conductor ebrio, ¿sí? Eh, y entonces, muchas conductas que deberíamos realizar que tienen consecuencias a largo plazo, tampoco le hemos podido pegar a eso. Entonces, como lo que señala aquí Ernie Pino de la actividad física y los buenos hábitos alimenticios, hay booms, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué es lo que más hace la gente cuando sale después de las 7 de la noche? Comer, ¿sí? Y no comer ensaladas propiamente, es decir, los negocios de gastronomía en Cali no son de ensaladas, todos, ¿sí? La gente sale a comer tarde de la noche churrascos y cosas y demás, y a nadie le parece, es decir, eso es disfrutar la vida, se supone. Entonces, esto de las consecuencias a largo plazo del tabaquismo, del sedentarismo, del alcoholismo, incluso, ¿sí? De, llamémoslo, el tarjetecreditismo, ¿sí? El uso despiadado de tarjetas de crédito que hacen que la gente, en lugar de planificar, ¿sí? Tenga una cuenta que le llega cada mes. Por eso, entre otras cosas, la señora vicepresidenta debería entender que la misma banca se encargó de minarle a la gente la idea del ahorro, que cuando uno va a pagar con su tarjeta donde le hacen el pago de la cuenta de nómina, bueno, siempre lo va a personalizar, siempre que yo voy y pago y me dicen que la cuenta es de ahorros, yo digo, pues eso dicen, pero eso es más mentira, ¿sí? Debería llamarse cuenta de gastos, cuenta de despilfarro, porque de ahorro, ¿sí? Es muy difícil, entonces la gente se metió en la idea de que en lugar de ahorrar se endeuda, ¿sí? Y eso, esa misma racionalidad es la que estamos viendo con lo que la gente hace con su salud. En lugar de cuidar su salud cuando la tiene, entonces la gente ya padece cuando no tiene mucho que hacer. Entonces, estamos en un entorno en el que el cuidado de sí, el cuidado de la salud no es algo obvio, no es algo que simplemente pase porque uno les diga por televisión. Yo he visto, digamos, los cambios, cuando las cifras empezaron a aumentar, las temáticas de los noticieros empezaron a variar, se fueron alineando a tratar de incrementar a la gente, pues como la idea de que lo tomen más en serio, de que no sé qué, los comerciales que empezaron a hacer sobre las excusas, yo siento que están cojos, ¿sí? Que tienen una visión y piensan que lo único que mueve a la gente es que el problema es de percepción de riesgo. Como le han dado tantas vueltas al asunto de los negacionistas, pues de los que dicen que no está pasando nada, que eso es un invento, que no hay tal COVID-19, que no sé qué, como que se han centrado mucho en eso. No sé si ellos ya hicieron los estudios y no nos han contado los resultados, pues que muestran que efectivamente ese es el factor principal, pero sí estamos hablando de un grupo social y cultural que tiene unas prácticas arraigadas, unas creencias muy firmes, una manera de vivir la vida y la salud que no favorece la estrategia que se utiliza de simplemente invitarlos eh, a que se porten bien, entre comillas, a que hagan las cosas. Eh, Bien, la pandemia como tal, es decir, ahí cierro un capítulo, ¿sí? Y voy con este otro. La pandemia es un fenómeno complejo, ¿sí? Tiene múltiples dimensiones y lo interesante es que las dimensiones van apareciendo, se van incorporando y luego cada una va funcionando con su propia dinámica. Si uno lo mira en un inicio, pues entonces era un problema como biomédico, ¿sí?
Hay un virus, el virus le llega a la gente, ¿sí? Invade su sistema y le genera ciertas complicaciones, ¿sí? Entonces, si eso tiene un tratamiento, si no lo tiene, si se cuida a la gente hasta que el virus, digamos, hace todo lo que podía hacer y el organismo se defiende y la persona sobrevive y ya está. Pero luego eso se convirtió en un problema comportamental y es que la transmisión del virus depende del comportamiento de las personas. Y lo vimos muy claro. ¿Qué fue lo que llevó el virus a todas partes? Pues que la gente viajaba de un lugar a otro y que pues nadie estaba pensando que iba a transmitir un virus o algo así, o no tenían síntomas o lo que fuera, y así, digamos, fue llegando a todas partes. Cuando los casos empezaron en Colombia, pues era claro que todos habían viajado al exterior, todos venían o de Italia, o de España, o de China, luego venían de Estados Unidos, y eran las personas que habían viajado y la gente a su alrededor. Cuando eso se salió de ese círculo de viajeros y sus amigos y sus familiares, cuando empezaron a aparecer personas que no tenían ningún familiar que hubiese viajado, que no tenían, digamos, que no hacían parte de ese círculo inmediato, lo que les dije ahora de cuando me empecé a preocupar, entonces ya se empezó a volver un problema de salud pública. Y un problema de salud pública ya no es un problema ni biológico ni comportamental, sino que es un problema económico, es un problema de recursos, de si yo tengo los recursos, que lo hemos visto ahora, ventiladores, profesionales, medicamentos, para hacerle frente a esa situación. Y por el comportamiento que tenía la epidemia, entonces lo que se veía es que si empieza a haber cada vez más gente, mis recursos se agotan y si yo no tengo los recursos, el sistema de salud colapsa, ¿sí? Porque no le alcanza la plata, ni los médicos, ni las camas. Y las camas no son solamente para personas con COVID, hay otra gente que también necesita ese mismo servicio. Entonces eso pinta pues un escenario muy terrible que los médicos ahora lo ven y lo denuncian, de decir si tengo 6 pacientes y solamente tengo una cama, ¿sí? Pues ¿qué hago? Listo, la decisión se toma. ¿Y los otros 5? ¿Y las otras 5 familias? ¿Ustedes creen que las otras 5 familias van a decir, ah, sí, sí, no, es que hicieron un sorteo y se lo ganó otra señora, ¿sí? Pues, o sea, no, y eso va a ser terrible, ¿sí? Uno no quisiera tener que estar en esa situación y debería tener el suficiente nivel de empatía y de solidaridad para no desear que ninguna otra familia de este país tuviera que pasar por una situación semejante. La cuestión, cuando ya se vuelve un problema de salud pública, ya no tiene que ver completamente con la gravedad o con la letalidad. Yo hacía este símil, me perdonan, es un poco rudo el ejemplo que voy a usar, pero yo le decía a alguien, mire, es como si, imaginen que esto no tuviera un problema respiratorio, sino que fuera un problema digestivo, y que a la gente lo que le diera fuera diarrea, y una diarrea pues incontenible, que usted no se puede parar del baño, ¿sí? Imagínense ustedes que a todo el mundo le diera diarrea al mismo tiempo. Imagínense en un momentico. O sea, no van a morir de diarrea, pues es decir, la diarrea no los va a matar. Pero hay gente que una diarrea común y corriente le puede complicar la vida muy seriamente, ¿sí? Un niño muy pequeño, una persona mayor, una persona con ciertas condiciones preexistentes, ¿sí? Esa diarrea de 3 días lo puede complicar y lo puede llevar a la muerte. Si en su casa son 5 personas y solamente hay 2 baños y todos tienen que ir al baño al mismo tiempo, ¿cómo van a hacer? ¿Sí? Si en el edificio donde ustedes viven y hay 20 apartamentos y los 20 baños de los 20 apartamentos están usándose todo el tiempo y todo el mundo los descarga al mismo tiempo, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que va a pasar 3 días después o 5 días después de que todo el mundo esté yendo al baño de una forma pues nunca antes vista? ¿Sí? Pues muchas cosas van a colapsar y la gente se va a enloquecer y va a ir a buscar papel higiénico y se va a acabar el papel higiénico como pasó en los Estados Unidos en las primeras de cambio. Y entonces luego el papel higiénico va a ser más caro, pues va a ser más barato limpiarse con dólares que con papel higiénico, ¿sí? Ahí estoy, lo que quiero, digamos, ilustrar con eso es cómo un problema, así sea pequeñito, cuando se hace masivo,
puede llevar a colapsar a una organización social, a un sistema de salud. Y esa, digamos, ya es, entonces mire, ya tenemos tres dimensiones. Una biomédica, que además el virus muta y cambia y no sé qué. Una comportamental, y es que esto depende del comportamiento que la gente tiene y las restricciones que siente que va a tener. Luego entonces un problema de salud pública y cada uno tiene su propia dinámica, ¿sí? Incluso estos dos primeros se pueden resolver y el tercero puede seguir con un efecto, digamos, de años, ¿sí? Del impacto que tuvo sobre el sistema de salud. A eso se le suma luego una dimensión política, ¿sí? Y la dimensión política es que pues, ya tienen que tomar decisiones de largo plazo, de decir qué vamos a hacer con las finanzas del Estado y para dónde vamos a llevar esto y lo otro. Y tristemente, digamos, lo que hemos visto en nuestro país es que además la gente está cubriendo la espalda, ¿sí? ¿Qué dirán de mí? ¿Sí? Eh, pues yo dije que no iba a hacer muchas alusiones al gobierno, pero no dije que no fuera a hacer ninguna, dije que no iba a hacer muchas. Pues ustedes recuerdan un contrato que hubo al comienzo de la pandemia para levantar la imagen del presidente, ¿sí? Que valía un poco de plata. Entonces uno dice, o sea, en eso estaba pensando. No digo que no estuviera pensando en lo otro, pero en eso también estaba pensando. Y hay muchas decisiones de esto de, o sea, yo creo que ellos sabían que el asunto era más largo, pero le iban diciendo a la gente, no, 15 días más, y 15 días más, ¿sí? Como en el cuento del agua caliente, que uno la va calentando y entonces la gente no se la pilla, que la cosa se está poniendo fea. Eh, yo siento que el manejo político, ¿sí? El manejo político de los gobernantes, de que, sobre todo en el gobierno central, de que hay otros intereses de otro orden que tienen que cuidar hacia el exterior, hacia las presiones que tienen aquí, hace que eso tenga su propia dinámica. Eso ya no tiene que ver ni con la salud pública, ni con lo comportamental, ni con lo biomédico, sino que tiene su propia lógica, ¿sí? Piensen que es muy cómodo decir, no, no, que todo el mundo vuelva, porque yo tengo a la gente aquí diciéndome, pues, que pilas, presidente, que nos tiró la economía, entonces dicen, no, listo, vuelvo. Cuando todo se vuelve un lío, entonces vio, entonces hay que reversarse, ¿sí? Pero él queda bien porque él les dio gusto, ¿sí? No digo que así sea, es como la ficción que yo me monto de lo que pasa cuando veo las decisiones que se toman. Y luego, al mismo tiempo, se van montando dos dimensiones que son muy complejas, que son las económicas y las sociales. Las económicas porque efectivamente esto tiene un impacto económico muy serio, ¿sí? O sea, mucha gente se quedó sin empleo, sin la posibilidad de con qué pagar la pieza que pagaba diariamente, sin con qué almorzar. Muchos negocios tuvieron que cerrar y de hecho lo que uno ve es que mucha de la actividad económica de las personas de este país era extraordinariamente frágil, ¿sí? O sea, hubo gente que a la segunda semana ya estaba muy mal, ¿sí? Y entonces eso que mostró que en Colombia mucha gente vive al día al ras, pero mucha es mucha gente. Y que, digamos, el Estado nunca se ha hecho cargo, pues, como de resolver eso, sino que así estamos bien, ¿no? O sea, recuerden que la definición de empleo del DANE es haber tenido por lo menos no me acuerdo si es un día o en un día de la semana anterior haber tenido una actividad por la cual recibió remuneración. Y que si yo contesto eso, entonces me ponen que soy empleado. Y así es como manejan las cifras de desempleo. Con esto no quiero decir pues que hay un plan urdido, que lo pueda haber. No es lo que yo quiero afirmar. Lo que quiero afirmar es que esto depende de las decisiones de las personas. Y que es más complejo porque piensen que es como un engranaje. No, no, a ver, corrijo mi metáfora. Van apareciendo estos discos, ¿sí? Entonces este es el biomédico y luego aparece este comportamental, interactúan, pero cada uno tiene su propia lógica, luego el de la salud pública, luego el de la política, luego el económico, el social, ¿sí? Y esto en un contexto culturalmente diverso que ya conocemos de hace mucho tiempo, de cómo es su dinámica, de cómo funciona, y lo que les decía hace un rato, la situación del COVID es río revuelto. Y hay mucha gente que está viendo cómo saca provecho
de la situación que hay para presionar, para fregar, para no sé qué, para lucirse, para aparecer, ¿sí? Para desaparecer, ¿sí? Para ocultar cosas, para evidenciar cosas, para llamar para otro lado. Y eso no es inherente al virus, al coronavirus, pero eso sí hace parte del fenómeno de la pandemia, ¿sí? Y con esto lo que quiero decir es que la pandemia no es un fenómeno exclusivamente biomédico, es un fenómeno biomédico, comportamental, de salud pública, político, económico y social. Y que cada vez que se aborda el problema desde solamente una de esas visiones, estamos mal. Porque el virus está en este punto, pero la pandemia es la combinación de todas estas cosas y lo único que nos puede sacar de allí es la acción de las personas, ¿sí? Lo que cada uno de nosotros como ciudadanos puede contribuir, como sujetos políticos, ¿sí? Puede contribuir a que la situación de todo el país sea diferente. Y eso sí que es complicado, requiere además mucho liderazgo. Y mi humilde opinión al respecto, pues sin ser experto en cosas de política y demás, pero mi intuición como ciudadano y como psicólogo es que eso tendría que ir de la base. Yo creo que esto, por la diversidad del país, es un asunto de gobiernos locales, es un asunto de comunas, de barrios, de organizaciones, y de empezar a resolver por allí, en el que los gobiernos departamentales y nacionales tienen que estar prestos a apoyar, ¿sí? Pero no a decretar, ¿sí? Y eso, digamos, hace parte de la atención política. Si uno hace ese mapita, entonces uno empezaría a ver cómo lo que dicen va saltando de una rueda a la otra, ¿sí? Entonces el político se justifica con lo biomédico, ¿sí? Y entonces para darle gusto a lo económico, pero entonces minimiza lo comportamental y entonces es todo un malabar. Pero el hecho de que uno tenga un modelo como ese le permite hacer una lectura más organizada y clara de lo que está ocurriendo. ¿Por qué digo yo que la pandemia es una cuestión de comportamiento? Pues voy a decir algo que seguramente todos ya saben, pero pues que no lo puedo obviar. El COVID-19 es una enfermedad que se transmite, nos infectamos con un virus, el virus genera una reacción en nuestro organismo que puede llegar a complicarse mucho, puede ser asintomática, como muchas enfermedades que existen y que son igualmente letales, puede ser asintomática o puede generar un espectro muy variado de síntomas, y que se transmite, ¿sí? La única forma en la que se transmite es porque salga de la nariz o de la boca lo que han denominado una gotícula, ¿sí? Pues que sobra explicar qué es una gotícula, es como una partícula, pero de una gota, una gotícula, y ahí va. Esa gotícula, según dicen, es pesada, entonces no vuela, ¿sí? Entonces alcanza a salir, y yo creo que todos alguna vez les ha tocado hablar con alguien que le escupa sin querer, el famoso paraguaso, ¿sí? Eh, no se desplazan muy lejos. Entonces, la única forma en la que yo me contagio es que esa gotícula con el virus llegue a mis mucosas, ¿sí? Puede llegar por mis ojos, por la nariz o por la boca, no por las orejas, ¿sí? Ni por la piel, o sea, es la única forma. Eso me puede llegar directamente o puede ser que alguien esparció sus gotículas sobre objetos que yo toqué y que teniendo yo la mano untada de gotícula, me la metí en el ojo o en la nariz o en la boca, ¿sí? No si me dice así, ¿sí? No es que yo me hice así y como en una película de suspenso, entonces se vino el virus así, y se metió a la boca, no, o sea, no es alien, ¿sí? Tiene unas reglas muy puntuales y por eso, si esto sale por la nariz y por la boca, pues el tapabocas, que se llama tapa nariz y boca, hace que esas gotículas no puedan salir. Y si las gotículas no salen, pues nada pasa. Si esa persona que tiene sus gotículas con el coronavirus no se unta las manos y tiene el tapabocas, ¿sí? Entonces las gotículas no van para ninguna parte, ¿sí? Por eso, las acciones que se dicen que permitan la prevención son usar el tapabocas, porque no hay de ahí, lavarse las manos, pues porque además este es un virus que si usted le echa jabón un ratico se muere, ¿sí?
Entonces, lavarse las manos. Si usted no se ha lavado las manos, entonces evite tocarse esto por si las dudas, ¿sí? Y para estar más seguros, mantengamos una distancia con la gente. Si hacemos esas cosas, entonces la propagación es virtualmente imposible, por lo menos teóricamente imposible. ¿Por qué se da? Porque alguna de esas cosas falló. Porque no hubo la limpieza, porque la persona estornudó y regó las cosas y no limpió o no advirtió, porque la persona no estaba aislada de los otros. Ahí tenemos el bendito problema de la gente que tiene el virus pero no lo sabe. Y como tiene el virus y no lo sabe, pues no toma medidas para no contagiar a los demás, entonces estornuda y dice, no, no hay problema porque yo no tengo el coronavirus, porque yo no tengo ningún síntoma y ya estuvo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, o sea, no estamos ante el virus pues más esquivo, como les digo, no es Alien, el octavo pasajero, pues, o sea, no, está muy limitado, es muy específico, pero aún así se contagia un resto, ¿sí? Y se contagia un resto por estas, digamos, básicas acciones que uno diría que son de elemental higiene, pero que pues en la vida práctica la gente no le presta mucha atención. Entonces, además, el virus, cuando la persona lo tiene, se supone que tiene su ciclo, hace lo que va a hacer y se muere, ¿sí? Por eso, digamos, lo del aislamiento de las personas que tienen el COVID, para que no lo transmitan y para que una vez estén sanas, entonces ya no se lo pueden pasar a nadie más, por lo menos eso es lo que se sabe hasta ahora, porque tampoco se sabe mucho del virus. Entonces, digamos, hasta allí lo que estoy tratando de plantear es que la pandemia es un fenómeno complejo, es un fenómeno que involucra todas estas dimensiones. El problema de la transmisión es un problema del comportamiento de la gente, son conductas sencillas, ¿sí? Pero aún así no se logra un cumplimiento absoluto de esas medidas. Miren, hay gente que trabaja con virus supermortales, ¿sí? En oficina, en laboratorios super especializados en el mundo y no se contagian. Ah, porque eso tienen unos protocolos y tienen unos trajes y tienen unas cosas. O sea que es posible, ¿sí? Si uno es, digamos, si está preparado y organizado alrededor de eso, pues es posible convivir incluso con los virus más letales que pueda haber en el mundo. Tenemos una cuestión de encuadre al pensar que hay una única racionalidad y que todo el mundo piensa igual que nosotros y que si nosotros le decimos a la gente, vea, por favor, cuídese, ya la gente se va a cuidar. Eh, Bien, si esto es un asunto de comportamiento y de comportamientos tan sencillos, entonces viene la gran pregunta de ¿por qué no? Ya vimos que lo que impide contestar la pregunta es que no se la alcanzan a formular. Las personas lo que dicen es, ah, es que es gente necia, es que es gente loca, o la gente piensa que el que se cuida, entonces es crédulo, es ingenuo, es manipulable, y entonces ya se vuelve una discusión de otro orden, no de salud pública, sino una discusión pues de su debilidad de carácter o de su manipulabilidad, si existe esa expresión, ¿sí? Si no, ustedes me la aceptan por hoy. Y la cuestión es que durante toda la epidemia nosotros nos hemos movido sobre modelos, ¿sí? Entonces, los modelos que más se han popularizado son los modelos epidemiológicos, que son modelos matemáticos, entonces nos muestran la curva y el pico de la curva y, no sé, y es un modelo, ¿sí? O sea, eso no es una realidad empírica, un modelo, ¿sí? Y pues el modelo es lo que se tiene, entonces se trabaja sobre la base de ese modelo. Los economistas tienen sus modelos, ¿sí? También fundamentados matemáticamente, entonces no, lo que va a pasar con la economía, el Producto Interno Bruto, sueltan un poco de cifras, no, es que se nos va a afectar como 10 años y no sé qué, y la inversión y bla, bla, bla. Modelos, ¿sí? Señalo esto porque yo quiero hablar de modelos psicológicos y es cuál es el modelo psicológico que están utilizando para orientar las acciones de prevención que se encuentran desplegando en este momento. O tienen modelos sofisticados para epidemiología y para economía, pero les parece que como todo mundo sabe de psicología, ¿sí? Pues porque eso, ¿sí? Pues, o sea, comportamiento de la gente, yo me comporto, yo sé cómo me comporto, entonces así se comporta todo el mundo. Quisiera saber, porque lo ignoro, puede ser que tengan, digamos, a los psicólogos, digamos, más brillantes del país trabajando escondidos, pues, en el programa de televisión del presidente por allá en otro salón,
y nunca hayamos visto que salgan a explicar cuál es el modelo de comportamiento que están utilizando para asegurarse que las medidas que son de comportamiento funcionen bien. ¿Sí? ¿Qué es un modelo? ¿Sí? Un modelo es una forma de organización de la realidad que es artificial, que es limitada, pero que es práctica, que es útil, que es eficiente. Eficiente, bueno, más que eficiente, que es efectiva. Es decir, que yo puedo decir, hagamos de cuenta que esto funciona de esta manera, ¿sí? Me permite entender lo que pasa y puedo emprender acciones con alguna, digamos, certeza. Es una probabilidad, pero bueno, como una probabilidad de que eso va a funcionar, ¿sí? Es un modelo. En psicología hay modelos, no estoy hablando pues de las grandes teorías, hay pequeños modelos, ¿sí? Del que voy a hablar hoy. En psicología de la salud, cuando se va a trabajar el tema de la promoción y la prevención, existen, digamos, una amplia gama de pequeños modelos que explican el comportamiento de la gente con respecto a la salud, ¿sí? Yo voy a hablarles hoy de uno que se llama el modelo de creencias en salud, pero existe el modelo de la teoría de acción razonada, el modelo cognitivo-social, el modelo de la planificación de la conducta, es decir, hay muchos que dicen, bueno, ¿cómo entendemos nosotros que una persona llega a hacer un comportamiento bueno para su salud? Le apuestan a ese modelo, hay investigaciones sobre eso. De hecho, en el modelo que les voy a, el que voy a utilizar como ejemplo, en el modelo de creencias en salud, ese fue un modelo que se creó en la década del 50. Lo crearon psicólogos sociales que trabajaban en salud pública porque estaban haciendo un trabajo pues como de detección temprana de, creo que era de cáncer de pulmón, y ofrecían radiografías para la gente gratis, pero la gente no iba. Montaron máquinas de rayos X que iban a los barrios para que la gente se la hiciera, e igual la gente no iba. Entonces la pregunta fue, vení, ¿por qué? Y estas personas entonces dijeron, no, vamos a asumir una serie de cosas. En este momento yo hice una revisión, digamos así, muy rápida de la literatura, pues para los académicos que están viendo, y se encuentran artículos del modelo de creencias en salud aplicadas al COVID-19 en Arabia Saudita, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, India, Irán, Malasia, Polonia, Singapur y Taiwán. ¿Sí? 10 países, en una búsqueda ahí muy superficial, en 10 países hay gente haciendo investigaciones del modelo de creencia en salud. Eso pues para señalar que lo que estoy planteando pues no es nada exótico, lo que estoy diciendo es que en psicología y en particular en psicología de la salud, pero también digamos desde la psicología cultural, desde la psicología comunitaria, desde la psicología, eh, bueno, de todas las que ustedes quieran, ¿sí? La psicología clínica, la psicología de las organizaciones, la psicología de los grupos, desde todo eso hay saberes que se pueden aportar a comprender qué es lo que pasa, pues porque realmente lo que va a permitir que la pandemia, que la propagación del virus se detenga, es el cambio del comportamiento en la gente. Y está claro que por las vías restrictivas radicales no lo van a lograr, porque esa solución no satisface otras dimensiones del problema. Y no se puede simplemente alternar. No podemos hacer esta semana salud, esta semana economía. Esta semana salud, esta semana economía. Porque no se resuelven ninguno de los dos problemas. Eso se puede armonizar. Y lo que permite armonizarlo es que haya un modelo que integre todos los elementos. Y cuando digo un modelo es que haya un grupo de gente que esté pensando y que esté pensando en todas las variables y en cómo encuentran una solución satisfactoria y no que estén en pugna de que el uno jale para acá y el otro jale para acá. Pero la clave de esto está en el comportamiento de la gente. La gente podría ir a trabajar, la gente podría ir a la escuela, la gente podría ir a salir y realizar actividades que podría hacer en la vida, pero tiene que tomar una gran cantidad de medidas y cosas, que son conductas. ¿Sí? La gente tendría que ser muy juiciosa, tener lo que en términos técnicos denominan adherencia a los lineamientos. Y por supuesto que podemos estar en un salón de clase, que hicimos todas las cosas de la temperatura, que fue engorroso, que nos tomó más tiempo, pero que se puede, ¿sí? Pero no de la misma forma. Esa ilusión que les decía al comienzo de que la gente piense, es que vamos a volver a la normalidad, es que no han terminado de comprender la dimensión que esto tiene. Esta ni siquiera va a ser la última vez, o sea, esta no es la última pandemia, ¿sí?
Hemos tenido varias, solo que no nos hemos dado cuenta porque no nos ha dado tan duro el coletazo, pero hemos tenido varias. Es altamente probable que luego haya otra. Y que como ya tenemos esta experiencia, entonces, ¿sí?, más rápidamente nos lleven a cuarentena y cosas así por el estilo. Hay que empezar a incorporar una nueva realidad. Lo hicieron con lo del terrorismo y pues y entonces cambiaron muchas cosas y tal, indistintamente digamos de sus motivaciones, pero hay elementos que cambian la dinámica de la vida cotidiana de las personas y nosotros tenemos que empezar a discutir, empezar a hablar con nuestros familiares, con nuestras personas cercanas, si nosotros creemos que esto es de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Y les doy el ejemplo que les quedé viendo hace un rato. Si a usted le llega un visitante a su casa y le dice, no, me voy a quedar aquí unos días, fin de semana. Ah, no, listo, ve, me dormí ahí en el sofá. Y pues mira, pues usa este baño y no sé qué y tal, y nos acomodamos pues porque son 3 días. Cuando esa persona se queda una semana, entonces vos le tirás aguante porque decís, no, eso es solamente una semana. Pero si la persona se va a quedar un mes, entonces ya no se puede quedar un mes en el sofá, ni en las mismas condiciones, es decir, no venía, entonces vamos a organizarnos de otra manera. Si el visitante que a usted le llega es un visitante que va a estar un año y le dicen, ve, es que voy a ir a tu casa y me voy a quedar un año, entonces usted toma medidas, no, mira, entonces vamos a cambiar este cuarto, aquí vamos a tal, para que estés cómodo, para que no sé qué. No sé si les parezca demasiado elemental el ejemplo, pero no es lo mismo cuando yo pienso que mis acomodaciones son de corto plazo a cuando yo pienso que me tengo que acomodar a una situación más amplia. Y yo siento que nosotros pareciera que no queremos hablar del tema, que queremos creer, todo el mundo dice, ¿esto hasta cuándo será? Y la gente hace chistes, ¿no? Dice, no, yo me acuerdo en el primer año de la pandemia, hay muchos memes sobre el tema, pero la cuestión es qué tan en serio estamos tomando de cuál es el impacto que esto va a tener en nuestra cotidianidad a futuro, en la manera de vivir las cosas. Y uno puede decir, no, pero tan exagerado. En otras épocas, cuando se descubrió, digamos, las bacterias, entonces la gente que no se lavaba las manos empezó a lavarse las manos y a lavar las cosas antes de comer, cosa que nunca se le hubiera ocurrido porque, ¿eso para qué? ¿Sí? Y así ha habido momentos en la historia donde se han cambiado los hábitos de todo el mundo. Esa es una conversación que yo los invito a que ustedes tengan con las personas que conocen. No a que esperen si el gobierno les va a decir cuánto tiempo va a durar esto, ¿sí? Porque pueden quedar ahí y tal vez no los digan. Es ustedes, en su familia, en su barrio, en su grupo y equipo de trabajo. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿A qué le van a apostar? Porque eso hace parte, y pues usaré una expresión que la usan mucho y se corre el riesgo de desgastar, es a empoderarse un poco de la situación. No, mira, yo creo que vamos a estar en una situación así muy irregular por ahí 1 año y medio, 2 años. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir ese 1 año y medio, 2 años? Sabiendo que si no tomamos ciertas acciones ahora, ese 1 año y medio se puede convertir en 3 años, como las primeras 3 semanas se convirtieron en 4 meses. ¿Sí? Todo el tiempo los modelos epidemiológicos dicen que ya llega el pico, que llega el pico, ya llega el pico. Hoy vi un meme en, en Facebook que decía que yo esperando el pico de la epidemia y lo que estoy esperando es un pico suyo. ¿Sí? O sea, eso ya ha calado, ¿sí? Ha penetrado al punto de convertirse en meme, pero nosotros tenemos que tomar una posición. Incluso puede ser una posición en la que uno diga, yo me voy a preparar como si esto fuera a durar 2 años. Si se acaba antes, mejor. Pero yo voy a funcionar sobre esa racionalidad. Voy a mejorar mis condiciones, voy a buscar otro tipo de... Voy a cambiar mi empleabilidad, voy a cambiar la manera de organización de mi hogar, voy a tomar medidas en caso de que eso fuera así. Pero ni siquiera, digamos, lo estamos considerando y el discurso de ya casi, ya casi, ya casi, se está haciendo muy, muy común. Entonces les voy a decir cómo funciona el modelo. El modelo reconoce que cada persona tiene individualidad, que dependiendo de su edad, de su género, de su, digamos, arraigo cultural, pues tiene una manera de enfrentar la vida, ¿sí? Pero
reconoce que para que una persona tome acciones en favor de su salud, tienen que darse por lo menos 6 condiciones. ¿Sí? La primera, la persona tiene que creer que esa enfermedad, llamémosla así, le puede dar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo no estar preocupado por, qué sé yo, por tener problemas en los ovarios porque no tengo ovarios. ¿Sí? Entonces yo no despliego acciones de cuidado sobre ese particular. O de otras cosas en las que me puedo sentir invulnerable y eso, digamos, es bastante complicado. Entonces yo tengo que creer que eso me puede dar. Lo segundo es que yo tengo que creer que eso que me puede dar sería grave. ¿Sí? Pues porque si no es grave, pues ¿para qué me preocupo? ¿Sí? A nadie en Colombia el año pasado, a nadie, digamos, que no tuviera problemas con su sistema inmune o lo que fuera, a nadie le preocupa que le dé una gripa. ¿Sí? Porque dice, eso en 3 días me pasa, me tomo un medicamento, me tomo tal cosa, me acuesto, la sudo, lo que sea, y en 3 días se me pasa, porque nadie considera que pueda ser una situación grave. Entonces la gente no se cuida de la gripa. Como la gente no se cuida de la gripa, entonces por eso le da gripa a tanta gente tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, soy vulnerable, es grave. Lo tercero es que yo tengo que creer que hay algo que yo puedo hacer para evitar que eso me dé. ¿Sí? Si hay una situación y que yo digo, mire, o sea, no hay nada que usted pueda hacer, ¿sí? Ah, no, pues si no hay nada que pueda hacer, pues entonces pues no me pida que haga nada, o sea, ¿sí? Me echo la bendición y a ver si me dio o no me dio la enfermedad. Entonces yo tengo que estar convencido de que hay algo que yo puedo hacer, que puedo agenciar para evitar que la enfermedad me dé. Luego viene un asunto que es muy crítico y es listo, pero si yo hago lo que tengo que hacer, ¿realmente vale la pena? Es decir, como costo-beneficio. ¿Sí? Es, pero ¿qué es más costoso? ¿Sí? ¿Cuidarme de la enfermedad o padecer la enfermedad? Y hay situaciones en las que la gente dice, no, 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 o sea, yo no voy a hacer eso porque me cuesta mucho. Ahorita lo veremos en el caso del COVID. Finalmente, tiene que haber algo que invite a la gente a actuar. ¿Sí? Como que uno le diga a la gente, ve, hay jornada de vacunación. ¿Sí? Ve, van a venir al barrio la brigada de salud para que la gente haga tal cosa. O este fin de semana hay toma de citologías, ¿sí? Y se hacen campañas. Entonces, se crea la oportunidad para que la gente lo haga. Y finalmente la gente tiene que sentirse capaz de hacer la conducta. Por ejemplo, con lo de los exámenes de autodetección de cáncer de mama o de cáncer testicular. La gente tiene que sentir que es capaz de hacerlo, que lo puede hacer bien, porque si la gente dice, no, pero es que yo no sé, ¿sí? Entonces simplemente no lo intenta, ni lo aprende, ni lo hace. Entonces ahí tenemos 6 componentes, 6 condiciones para que la conducta se dé. ¿Qué son? ¿Eso me puede dar a mí? Si me da, ¿eso sería grave? ¿Será que puedo hacer algo para evitarlo? Las acciones que voy a hacer, digamos, la relación costo-beneficio va a favor de que haga la conducta, ¿sí? ¿Vale la pena? ¿Me invitan a que lo haga? ¿Me siento capaz de hacerlo? Si nosotros vemos la situación y la forma en la que se ha manejado el tema del COVID, lo vemos a la luz de este modelo, pues es muy complicado. Porque sobre la vulnerabilidad, el primer mensaje y la mayoría de los mensajes han sido muy ambiguos. No, eso solamente le da a la gente que viaja. Yo no viajo, entonces eso a mí no me da. ¿Sí? No, eso solamente le da a la gente mayor. ¿Sí? O solamente le da a otra población, como pasa por ejemplo con la infección del VIH, que la mayoría de la gente piensa que eso es de poblaciones que no son ellos y resulta que el 80% de los casos es de personas que no creen que hacer parte de la población de riesgo. Entonces, la percepción del riesgo de si me puede dar el coronavirus empezó siendo muy ambigua. Entonces, luego se juntó con lo de la gravedad. Y es, no, el coronavirus, el 80% de la gente es como una gripa. ¿Sí? Eso solamente es problemático para la gente de la tercera edad. ¿Sí? Ya. Listo, entonces encerremos como decía eufemísticamente el presidente, a
a los abuelitos, ¿sí? En diminutivo además, ¿sí? O sea, una vaina muy complicada para los que les gustan hacer esos análisis de discurso. No, no, hay que cuidar a nuestros abuelitos, ¿sí? Entonces, casa por cárcel, ¿sí? Para todos ellos, o sea, no pueden salir, pero es por su propio bien, ¿sí? Y entonces los jóvenes, que ahora son la población que más esparce el virus, que más enferma, que no sé qué, ah, no, eso no es con nosotros, ¿sí? Como lo decía Bolsonaro, no, como yo fui atleta y tengo buena salud, entonces eso a mí, ¿sí? O sea, a mí si me da como una gripa. Y eso lo extendió para todo el mundo y pues ustedes ya vieron el resultado de esa lógica. Luego viene un punto que es muy importante y es esto de la relación costo-beneficio. Listo, lo que usted me pide es que yo no entre en contacto con otras personas, que yo me lave las manos, que no sé qué. Vimos inicialmente que había poblaciones en Colombia, que es una cosa muy lamentable, donde no hay agua potable, ¿sí? Donde la gente no tiene la facilidad de lavarse las manos con esa regularidad. O sea, de ese nivel estamos hablando nosotros aquí. Resulta entonces que las personas pueden decir, listo, me enseñaron a lavar las manos, yo me las lavo, ta, 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 ta. Pero el costo de no salir, de quedarme en la casa, para muchas personas y para muchos hogares es demasiado grande. Empezando los que por no salir no producían y entonces los echaban de la casa, que lo vimos al comienzo, ¿no? Los echaban de los inquilinatos y demás, les pedían la pieza, eh, porque no es fácil pedirle a todo el mundo que quede en la casa. ¿Sí? Es decir, la vicepresidenta seguramente tendrá muchos ahorros y tendrá, digamos, muchas posibilidades de quedarse en alguna de las varias casas que me imagino que pueda tener, pero hay otra gente que no está en esa posición, que lo que le están pidiendo es no coma, ¿sí? Y no solamente no coma usted, sino coman sus hijos y demás y tal. Y no lo digo, digamos, con el ánimo de victimizar a las personas en esa situación de fragilidad económica, sino de reconocer cuál es la dimensión de lo que yo te estoy pidiendo. ¿Sí? El otro día entrevistaban así esa gente que está por ahí en la calle vendiendo cosas y demás, y lo que decían es, no, no, pero es que yo o me muero de hambre o me muero de COVID. Hay personas que los tratan de intimidar con que se puede morir de COVID y están más preocupados de morirse, digamos, de un balazo, de una puñalada. ¿Sí? Porque en su racionalidad, digamos, esa es la manera en la que lo han significado y vivido. Hay gente que vive al día y que no le importa realmente si al día siguiente se va a morir, que no le interesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo entro en diálogo con estas personas sin desconocerlas, sin negarlas, ¿sí? No los puedo simplemente obligar, porque lo que hemos visto en el noticiero cada que hay puente o que hay fin de semana es como las personas cuando son presionadas por la policía, entonces lo que hacen es enfrentarse, ¿sí? Y pelear y darse golpes, y entonces hay heridos y hay muertos en un combate, pues que no tendría por qué ser esa la única alternativa. Ese punto de las barreras para poder cumplir lo que se pide es un punto que es muy importante y que cuando uno está pensando en la estrategia de cómo lo abordo, entonces yo tengo que ir viendo cómo cubro todos esos frentes. Como en esta última temporada, en el caso de Bogotá, que le dicen a la gente, bueno, usted no salga y yo le voy a dar para que se sostenga esos días que le digo que no sale, ¿sí? Pero sostener eso en el tiempo implica que se tomen medidas a nivel económico, a nivel político, ¿sí? Eh, y a veces ahí no está o la voluntad o la disposición de hacerlo. Que la gente sea capaz de hacerlo, eso está, que la gente se sienta capaz, o bueno, hay un punto, pues yo creo que ustedes han visto cualquier cantidad de gente con el tapabocas aquí en el cuello, ¿sí? ¿Y por qué? Pues simplemente porque digamos, no dimensionan por qué están poniendo el tapabocas, como lo del casco. O sea, yo no creo que la gente que pone el casco de la moto acá arriba o que lo pone aquí en el brazo esté pensando que eso le está protegiendo de una lesión en el cráneo. Tal vez ni siquiera lo ha considerado, ¿sí? Lo que está pensando es, esto es para que no me pongan una multa. Esto es para que no me frieguen, ¿sí?
pero no la intención que hay allí. Entonces la gente, no me están viendo, porque no, así hablo mejor, la gente me entiende, además no me da calor y todo este tipo de cosas y tal. Así sean conductas sencillas, y miren que la conducta que evita que las gotículas con coronavirus salgan es una conducta muy sencilla, es ponerse un tapabocas, ¿sí? El tapaboca es infalible, es decir, no hay una gotícula pues que se deslice, que se vaya y que no sé qué y que bla 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 bla, ¿sí? Pero yo no he visto, como ciudadano lo digo, yo no he visto cuáles son los esfuerzos para explicarle, o sea, tratan de asustar a la gente, ¿sí? No, 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 vea, pilas, pero no le explican o no he visto suficientemente el asunto de ampliar un poco el panorama o mínimamente entrar a conciliar con la gente, con las poblaciones específicas que son más vulnerables, que están más en la situación, es decir, porque usted va y entonces usted ve que hay gente que está en la calle, o sea, no es gente que está en su casa, es gente que está en la calle, ¿sí? Que no lo está haciendo, ¿sí? Y que dicen que les dan una sanción y que los mandan a hacer un curso. Pero hay que acercarse un poco más, ¿sí? Esto no es un trabajo de hacerlo así. Por eso les digo lo de la organización comunitaria. Porque es que si son vendedores ambulantes, entonces vení, ¿cómo están organizados? ¿Cuál es el liderazgo que hay allí? ¿Cómo podemos entrar a conversar, ¿sí? Para pactar algo que nos puede parecer elemental, ¿sí? Pero resulta que no está funcionando decir a la gente, por favor, hágalo. O decirle que le voy a cobrar 1 millón de pesos en un comparendo, ¿sí? Es venga, 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 ustedes que están aquí, trabajemos eso, con sus organizaciones de base comunitaria, con gente en la que ellos confíen, ¿sí? Con razones que uno pueda escuchar cuáles son sus razones, qué es lo que les importa en la vida, porque es que mire, toda la gente que está pidiendo que los negocios se abran, los negocios se pueden abrir, pero si la gente no cumple las normas, los casos se van a disparar y los negocios los van a cerrar. Por eso les digo que en el centro de todo está el comportamiento de las personas. Aquí podría haber turismo, podría haber todo. La única condición es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, siguiera estas 5 conductas sencillas. No estoy hablando ni de cuarentena, no estoy hablando pues de que se cierre el comercio, estoy hablando de que funcionáramos de una manera distinta. Y eso no es fácil de lograr, ¿sí? Lograr que en un bus la gente no se amontone, ¿sí? Yo siempre digo que el mío no se llena, el mío lo llenamos. A nadie obligan a subirse al bus lleno y la gente sí se empuja y se mete y demás. Eso que algunos dicen, no, es que llama cultura ciudadana, que no sé qué, qué tal. La cuestión, ¿sí? Y digamos con relación a lo que veo aquí en los comentarios, lo que estoy planteando no es que sea informativo, ¿sí? No es de poner un afiche que diga, por favor, usa el tapabocas, o que diga, qué tan importante es el uso del tapabocas. Es que yo me pueda encontrar con el que no se lo pone y que pueda lograr comprender cuál es la racionalidad que lo lleva a no ponérsela. Hay cuestiones que son de... hay un constructo que no hace parte del modelo de creencias, pero que se incorpora muchas veces, que es el de la norma subjetiva, ¿sí? Y es, si yo llego a un sitio y la mayoría de la gente no se pone el tapabocas, entonces yo no me lo pongo, ¿sí? ¿Por qué boleta? ¿Sí? Yo soy el único que se lo pone, ¿sí? No, no, estamos en confianza. Miren, yo hice mi tesis de maestría sobre el uso de la prueba del VIH, ¿sí? Y cuando yo le pregunto a la gente cómo está segura de que las parejas sexuales que tienen no tienen VIH, las razones que dan son tremendamente mágicas. No, es que yo sé, es que yo sé con quién me meto. No, es que yo elijo bien. O sea, no hay ningún criterio, no hay ninguna razón. No hay manera de que una persona sepa que otra es VIH positivo. Pero la gente se mete esa idea. Con esas personas hay que hablar. Si nosotros nos tomamos esto en serio, ¿sí? Si nosotros decimos, vení, si nosotros no le paramos bolas a esto no se va a acabar jamás, ¿sí? Va a haber muchos muertos y algún día vamos a decir, pues ¿sabe qué? Que muera todo el mundo y a ver qué pasa, porque esto es el apocalipsis. Si nosotros no lo manejamos adecuadamente, si no logramos hacer eso, esto no se va a acabar. Entonces luego nos van a decir, o sea, piensen ustedes, vamos que la solución definitiva es la vacuna.
Cuando me pongo a pensar cuánto tiempo va a pasar hasta que yo me pueda vacunar y a mi familia, y yo digo, no, mijo, desde que la inventen, desde que esté lista, que llegue a Colombia, que digan si se va a hacer por la GPS, que llegue y haga fila, ¿sí? Porque entonces el primer millón de dosis ya está vendido, ¿sí? Eso va para largo. Nosotros tenemos que, como ciudadanos, ¿sí? Como colectivo, es decir, eh, empezar a tomar acción, o sea, tomar acciones en la unidad, en el barrio, mínimamente en la familia, en sus seres queridos, ¿sí? Es decir, yo no uso tapabocas en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, ¿sí? De ahí para allá, sí. ¿Por qué? Porque yo lo veo así. ¿Será que me da o será que no me da? Entonces lanzo una moneda al aire. ¿Será que si me da duro o me da pasito? Lanzo otra moneda al aire. ¿Será que si me da duro termino en UCI y entonces lanzo otra moneda al aire? ¿Será que logro sobrevivir? Lanzo otra moneda. Yo no quiero lanzar esas monedas, ¿sí? No quiero lanzar esas monedas. Prefiero prevenir. El problema de prevenir es que uno actúa cuando no tiene el problema y nosotros tendemos a ser muy reactivos. Y la gente, o sea, cuando ustedes ven las personas que en los noticieros los ven sin tapaboca y les preguntan, vea, ¿ustedes por qué no lo tienen puesto? La gente reacciona a la defensiva, ¿sí? Que no necesariamente es lo que piensa, no necesariamente es lo que siente, pero cuando la gente se siente acusada, cuando la gente se siente puesta en vergüenza, cuando la gente se siente amenazada, se defiende. Y puede ser que algunas de esas personas pudieran acceder a tener un comportamiento diferente si comprendieran lo que eso implica. Algunos negociantes han entendido eso. Han entendido que si no siguen todas las reglas, entonces no pueden seguir trabajando. Porque si ustedes, si abren la fábrica y empiezan a tener casos, los van a cerrar y entonces se van a fregar. La gente tiene que empezar a comprender que la cotidianidad que conocían, y lo digo en el sentido de salir a hacer deporte, de salir a dar una vuelta, de salir a un restaurante, tal, que eso sí se puede hacer, pero de una manera distinta. Ese cambio pequeñito no es sencillo, pero requiere que empecé, o sea, yo no les digo que me crean de este modelo. Lo que digo es que tenemos que empezar a pensar la cosa con modelos. Así como hay modelos epidemiológicos y como hay modelos económicos, hay modelos psicológicos para modelar el comportamiento de la gente. Modelar en el sentido de hacer una hipótesis explicativa que nos permita emprender acciones y ver si funcionan o no. Que la psicología, y no solamente la de la salud, tiene bastantes cosas, bastantes herramientas conceptuales para enriquecer esa visión y que yo creo que valdría la pena ponerlas en práctica. Miren, la psicología históricamente en momentos de crisis y en ciertos países eh, pues ocupó un lugar importante, es decir, en tiempos de crisis me refiero específicamente a la guerra. Y grandes psicólogos muy destacados estuvieron resolviendo problemas que había que resolver en la guerra, ¿sí? Me acuerdo cuando me hablaban de la anécdota de Bauer, uno que trabajaba sobre percepción de la profundidad, que a él lo pusieron a que resolviera el problema de cómo ayudar a los pilotos para aterrizar en un portaaviones, porque ellos no sabían cómo aterrizar en algo que estuviera en movimiento, ¿sí? Eso se sabía, no se sabía, acaban de inventar los portaaviones, ¿sí? Y esa es otra cosa, hay una, hay una idea pues de esto de la psicología basada en evidencia. También existe la intervención teóricamente fundamentada, porque a veces no hay evidencia para todo, ¿sí? No, es que nos invadieron los alienígenas y ¿qué vamos a hacer? No, pues, no, es que eh, hagamos un estado del arte sobre qué se ha dicho de la psicología allí. Pues no se ha dicho nada. Reunámonos y con el saber que tengamos, pues pensemos qué es lo mejor que podemos hacer y asumamos la responsabilidad sobre esas acciones. Con esto no digo que hay que despreciar los datos, lo que estoy diciendo es que a veces no hay datos, ¿sí? Y entonces se necesita una claridad teórica y metodológica y coraje, ¿sí? Coraje de decir, miren, discutimos, llegamos a esto y le vamos a apostar a esto, y entonces pongan el billete ahí, hagan la apuesta en ese estilo y asumimos la responsabilidad conceptual, metodológica y en últimas profesional
de estas acciones. Ahora, lo que les digo, hay 10 artículos sobre el uso del modelo de creencia en salud en 10 países del mundo que actualmente están tratando de entender el comportamiento de la gente desde allí. Que uno puede tener diferencias con el abordaje metodológico que han hecho, sí, ¿sí? Pero el modelo se está empleando. Ahorita yo siento que el énfasis está fuerte en percepción del riesgo, pero la cuestión es que la percepción del riesgo solo, o sea, yo cuando hago el modelo, pues tenía una diapositiva, pero el problema es que si ponía las diapositivas no podía poner la cámara, sino que se acababa la transmisión, un enredo aquí de Facebook. Es como una combinación de una caja fuerte. Entonces yo tengo que poder, para poblaciones concretas, decir cuál es el grado de severidad, de vulnerabilidad, de severidad, de, de facilitador de la conducta, de barreras, y poder, al conocer cada una de esas dimensiones, emprender acciones que permitan intervenirlas. Esto no es que yo voy a decir, pues les voy a aumentar severidad al máximo y todo lo demás se arregla. No, porque cuando algo es demasiado grave, entonces la gente dice, pues entonces ¿para qué me preocupo? ¿Sí? Pues si eso me va a matar, pues entonces voy a disfrutar mi vida hoy. Pues porque si usted dice que me va a matar, ¿sí? Eso es muy delicado. O sea, no es tan simple como decir, infundámosle miedo a la gente y ya el miedo los va a hacer cambiar. No. Yo recuerdo un estudio que hicieron en Brasil. Me acuerdo que unos profesores de la Universidad de Sao Paulo que fueron invitados a una charla a la Universidad del Valle hace como 10 años, ellos trabajaban con empleados de la construcción en Brasil. Entonces Brasil creo que no está afiliado a la OIT. Y los empleados de la construcción construyen edificios sin ningún tipo de protección. Y cuando se las proveen, ellos no las toman. ¿Sí? Entonces ellos empezaron a hacer un análisis como de la microcultura de los trabajadores de la construcción. De hecho hay una canción de Chico Buarque que se llama Construcción, que cuenta la historia de un trabajador que se cae y se mata de allí. Resulta que en el estudio que ellos hicieron había una significación de que si yo me pongo una cuerda de protección, eso me recuerda que me puedo caer y me recuerda que estoy al borde de la muerte. Entonces prefiero no usarla. Y si me caigo, entonces caí en mi ley. Y lo que hacían era ser cada vez más temerarios, ¿sí? Y hacer cosas más peligrosas. Pues porque hay gente que, decir, miren, el otro día alguien me hacía una pregunta de eso, de por qué la gente, que no sé qué, qué tal, y entonces yo les mostré, y esto lo digo con todo el respeto, digamos, cultural que corresponde, les mostré la escena de una corraleja. Ustedes han visto las corralejas, ¿no? Todo el poco de gente alrededor de los toros y entonces ahí que se meten y qué tal, en estado de embriaguez, menores de edad. Y les mostré una nota de un noticiero de que había muerto un joven. Y resulta que las fiestas se hacen cada año se hace la corraleja, cada año hay muertos. ¿Sí? Yo les decía, de cuenta que ese toro es el COVID. ¿Sí? Y entonces la gente va y le hace, y hay gente que significa eso como, o sea, como de una manera distinta. El asunto es que cuando hacen eso, ponen en riesgo un objetivo que estamos tratando de lograr todos. Esto, digamos, yo no esperaba, bueno, yo no esperaba decir que yo tengo la solución, porque no ya habría llamado a las autoridades pues para decirles, mire, yo tengo la solución y lo habríamos resuelto hace rato. Pero yo sí quiero señalar que hay un camino que no siento que se esté explorando, que no veo las discusiones sobre eso, lo que les digo de que hay modelos económicos, epidemiológicos, pero no psicológicos, y que esa metodología nos puede llevar, digamos, a tener, no sé, un poquito más de certeza, un poquito más de juicio, un poquito más de tino, para invertir los recursos que están haciendo en educación, en publicidad, en espacio, para tratar de que sean más efectivos. Un enfoque centrado en las autoridades locales y con las bases y con las secretarías de convivencia, las secretarías de gobierno, las que tienen que ver con cómo la gente crea comunidades y se cuidan ellos como comunidad. Yo creo que algo por ahí debería hacerse, que deberíamos poder estar discutiendo y conocer los datos y decir, mire, yo creo que esto podría funcionar, yo creo que esto podría hacerse, pero no después de la pandemia.
para reducir esto, si no mejoramos el comportamiento de la gente, esto no se va a resolver. Vamos a ir y venir, hasta que algún día digan que salió una vacuna y luego vacunen a la gente. Y en eso se puede morir muchas personas que pudieron no haberse muerto, ¿sí? De eso se trata la prevención. Y se nos puede ir mucho tiempo. Hay muchas empresas que quebraron y que ya no van a poder recuperarse. Si seguimos así, esto va a ser cada vez más largo. Necesitamos soluciones más efectivas. E insisto, así como hay modelos para la epidemiología y modelos para la economía, también hay modelos sobre el comportamiento humano. Y a los psicólogos nos corresponde empezar a decir, vea, yo creo que aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Que la tarea es difícil, pero por supuesto, es decir, si fuera fácil ya había sido resuelta, ¿sí? Ay, no, pero es que no tenemos toda la información. Sí, pero el asunto es que le tenemos que hacer frente, que tenemos que ver, es decir, si realmente, pues me perdonan un poco la alusión ahí toda fantasiosa, pero si fuera una invasión alienígena, todos estábamos mosca a ver cómo vamos para resolver esto, ¿sí? O como en Guerra Mundial Z, la de los zombies, entonces esta vaina hay que resolverla. Pero el otro día le decía a un amigo, supongamos el apocalipsis zombie, ¿sí? Y entonces el mundo está lleno de zombies y es súper peligroso salir. Pero si en mi casa no hay comida, yo tengo que salir. Y entonces les digo a los vecinos, ve, vamos a buscar comida todos, ¿sí? Y sé que puede ser que no vuelva, pero no me puedo quedar en la casa, porque no es una opción. Hay que poder ver, hay una frase que le atribuyen a esa Vygotsky, y a mí me gusta atribuírsela también, y es, no porque tú digas que lo complejo es simple, se hace simple, ¿sí? El fenómeno hay que abordarlo en la complejidad, y los modelos son una herramienta para poder lidiar con esa complejidad. Y si ustedes es decir, reúnen a los mejores de Colombia, ¿sí? Reúnan, digan, miren, tenemos que resolver esto porque si cada día, o sea, piensen esto, piensen cuando salen los noticieros y dicen toda la plata que está perdiendo, piensen cuánta plata es. Ahora piensen cuánto costaría reunir a los mejores del país a que resuelvan problemas de esa naturaleza. Estoy hablando, digamos, en psicología. Pues no costaría ni una pequeñísima parte de toda la plata que se podría perder si esto se prolonga. Pero hay que tener determinación de parte y parte, de decir, vamos a meterle el hombro, vamos a meterle el pecho a resolver esto que hay aquí. Nosotros estamos como en un estado de miremos a ver qué pasa. Como les digo, yo creo, por eso de no, esto ya se va a acabar, esto ya se va a acabar, esto ya se va a acabar, yo creo que nosotros sí vamos a sobrevivir, yo creo que no sé qué, tiremos aguante, pero no están las medidas para resolverlo. O sea, las acciones que se emprenden son acciones de mitigación, pero no son acciones para decir, vení, si esto lo proyectamos a 2 años, ¿qué tendríamos que hacer para empezar a mejorar un poco la cosa? Y, digamos, mi invitación, mi provocación va como en esa dirección. Piensen la bondad que traería adoptar perspectivas desde la psicología cultural, perspectivas desde la psicología comunitaria, desde la psicología de la salud, desde la perspectiva del desarrollo ecológico de von Brenner, ¿sí? De modelos sistémicos que permiten entender qué es lo que pasa. O sea, yo les aseguro que no estamos hablando de crear una teoría nueva, estamos hablando de que hay una gran cantidad de comprensiones que pueden enriquecer la visión de las acciones que ya se están implementando y que estamos viendo que no están funcionando, ¿sí? No vamos para mejor. Todos los días lo que estamos esperando es llegar a lo más peor. O sea, miren, lo que nos están diciendo es, aguantemos a que lleguemos al pico porque ay, ahí ya todo se resuelve, ¿sí? Y yo creo que ya nos han movido la fecha del pico un par de veces. Y la cuestión es que eso no se ve, eso no se ve, bueno, mentira, yo no lo veo cercano. Yo no veo que eso simplemente sea, oh, ya pasó lo peor, ¿sí? Estamos aguantando, ya pasó lo peor, ahora sí ya, expandámonos. De hecho, lo que ha ocurrido es, ve, como que ya está todo bien, listo, chun, pum, y tenga otra vez, ¿sí? No se puede salir, no puede ocurrir ese tipo de cosas. Tenemos que aprender de lo que está pasando y por eso les digo que tenemos que empezar a promover
esa reflexión, sin sectarismos, sin discriminación, sin decir, ah, no, es que son los de los estratos bajos, ¿sí? No, es decir, es que esto no es una cuestión de pobreza, de falta de acceso a la educación, ¿sí? Es decir, no es una cuestión como para decir, ah, es que es esa gente, es que son estos otros. Pues porque se supone que tenemos a los más inteligentes y los que están más forrados tomando las decisiones, analizando el problema y no le pegan, ¿sí? Y no le encuentran el lado. O por lo menos todavía nos han contado que ya lo resolvieron, pero que es una sorpresa, ¿sí? Y que luego nos van a decir, sorpresa, ya todo está resuelto y todo está muy bien. La invitación es, digamos, recapitulando un poco, y ya me voy calmando, pues porque ya voy pasando de la emoción. Yo he visto que el chat ha estado muy intenso, pero cuando me pongo a leerlo me distraigo, entonces luego lo miro como más en detalle. Pero yo quiero, digamos, mi invitación es a que el problema es más complejo, ¿sí? Miren, yo estoy convencido, yo creo mucho en este país, en la gente de este país. Yo creo que la mayoría de la gente de este país es buena gente, ¿sí? Es buena persona, ¿sí? Muchos están en circunstancias muy jodidas, muy complicadas, ¿sí? Y no le estamos echando, digamos, una manito como para ver esto cómo se resuelve. Colombia, digamos, tiene los recursos, tiene el conocimiento, eh, pero pareciera que lo que no hay es voluntad y determinación, como de decir, ve, tenemos un problema, vamos a resolverlo entre todos, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno puede poner? Y ahí sí yo estoy de acuerdo y me perdonan pues que haga un comentario político en este momento, pero ahí lo que necesita es liderazgo. Y lo que está puesto a prueba es el liderazgo de nuestros gobernantes, la capacidad de movilizar a las comunidades. Y lo que vemos es a la gente combatiendo a las comunidades, ¿sí? En tensión, amenazándolos, intimidándolos. Y es decir, ¿qué ha funcionado así? Ninguno de los problemas que les mencioné al comienzo, ni el del casco, ni el del embarazo adolescente, ni el de el tabaquismo, ni el alcoholismo, ni de la violencia intrafamiliar, ninguno ha funcionado por esa vía. ¿Por qué persistir en medidas que no son efectivas? Es ahí donde digo que espacios como este, como les digo, yo no me pongo en el lugar ni de experto, ni de que tengo la solución, pero yo sí creo que tenemos que empezar a hablar del tema, a emprender acciones, a hacer propuestas, y yo creo, y mi invitación final va por ahí, a que empecemos desde lo local. Yo cuido a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, ¿sí? A mis familiares más lejanos. Les digo, mira, yo tengo esta manera de pensar, yo creo esto, hablemos. Porque nos entendemos, porque nos queremos, porque nos apreciamos, porque confiamos entre nosotros. Y si logramos generalizar eso y lográramos hacer como esa transmisión de venir porque es que nos estamos cuidando, porque yo puedo estar en una mejor posición del señor que es vendedor ambulante. Y yo no por eso voy a decir, ah, no, pues de mal a él, ¿sí? Porque no tiene ahorros, ¿sí? Porque yo tampoco tengo. Y si los tuviera, pues también tengo que pensar en que estamos tratando de que el país pueda salir adelante. El gobierno central no creo que tenga esa misma visión. Eso, digamos, basta con ver una semana completa el programa que hace el presidente para uno decepcionarse de la manera en la que se está manejando. Si uno dice, ¿cuál es el objetivo de ese programa? ¿Sí? Siento que, pues no digo que lo quiten, digo es que lo mejoren. Ojalá cambien, digamos, como la disposición, pero eso empieza con nosotros, es decir, y la idea de hacer esto por Facebook y demás, con las ciento y pico de personas que ya he ido perdiendo poco a poco, ya va a terminar, lo prometo, es que nosotros podemos llegarle a mucha gente. Yo hoy le pude hablar a más de 100 personas, y muchos de ustedes están viendo esto con su familia o con amigos, ¿sí? Y si esto los hizo pensar en algo, que yo espero que sea proactivo, entonces yo esperaría que ustedes lo hablaran también con sus familias, que hablen sobre la pandemia en esa complejidad, que inviten a la gente a no quedarse con lecturas, digamos, estrechas, ¿sí?
que tengan lectura donde cabe todo, donde puedan decir, vení, esto está así y tal, ¿sí? Y no es una cuestión, y en esto quiero ser muy enfático, esto no tiene que ver ni con la pobreza ni con el nivel educativo, ¿sí? Las personas, digamos, que tengan poca escolaridad y que vivan en situaciones de pobreza, ¿sí? Muchas de ellas son personas muy nobles, muy sensibles, muy solidarias, muy respetuosas, ¿sí? Ahí no es donde está el problema. Hay otros sectores, ¿sí? Problemáticos, y yo no lo quiero plantear como una cuestión de clase. Es que podamos reconocer que somos un solo país. Así como hoy la gente sale, pues ya hoy como que la gente no está de ánimo, pues, y poner la bandera y no sé qué y todo eso. O sea, seamos un país. Entendamos que hay pueblos donde no hay COVID y que ojalá nadie que lo tenga vaya para allá, ¿sí? Y que entonces descentremos la economía y busquemos otras cosas. Decir, yo no soy experto en eso, pero que la gente que es, digamos, formada y que es muy inteligente lo empiece a hacer. Yo los invito a ustedes a que ejerzan ese liderazgo en sus familias, ¿sí? Con la gente que ustedes saben que tiene influencia sobre otros, influencia genuina, gente que puede calmadamente decirle a otros, mira, analicemos la situación juntos, miremos esto, veamos por qué te conviene que esto se resuelva. Miren, yo le doy vuelta y le doy vuelta y digo, bueno, pero ¿por qué aumentan los casos? ¿Por qué aumentan los casos? ¿Por qué? Fácil, porque hay gente que esparce gotículas, porque hay gente que recibe las gotículas, porque hay gente que tiene las manos untadas de gotículas y se las mete en la boca, en la nariz o en los ojos, ¿sí? Porque no hay de otra. Y eso no ocurre cuando la gente está en la casa, sino que ocurre cuando la gente sale. No con esto quiero decir que la gente se tenga que quedar en su casa, ¿sí? Quedar en su casa, digamos, es eludir el problema. Porque cada vez que abramos la puerta y la gente salga, como no aprendió, ¿sí? Pues va a volver a pasar. Nosotros necesitamos que la gente aprenda a salir y a relacionarse de una manera distinta. Y si no entendemos cómo, entonces tenemos que empezar a averiguar cómo, ¿sí? Con pequeños proyectos, con pequeñas comunidades, con pequeñas ciudades. Por eso les digo que el trabajo es muy local, porque hay que sentarse a conciliar. Entonces, si la gente dice, es que nosotros estamos aburridos de estar encerrados y queremos bailar, listo, ¿sí? Vamos a resolver ese problema, vamos a negociar, vamos a crear lazos de confianza, porque en última lo que nos interesa es que la gente esté sana, ¿sí? El que la gente se pueda mantener sana en una realidad, digamos, nueva, como decir cuánto tiempo más vamos a estar con tapabocas por si acaso, ¿sí? Yo le calculo que por ahí hay un año, ¿sí? Pues como vamos, yo le calculo que en un año todavía vamos a estar en la calle con el tapabocas. Hay otros países que ya lo usaban por la contaminación, por lo que sea. Pero entonces que los tapabocas estén disponibles, ¿sí? Que la gente, que no abusen con el precio. Aseguremos que eso esté allí. Creemos toda una... Pues no me gusta... voy a inhibir esa expresión entonces ya que no me gusta. Hagamos procesos profundos de formación, con acciones en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Pero mi invitación final, como les digo, bueno, a ver, me organizo para darle un adecuado cierre a esto. Ustedes ven que me emociono, ¿sí? Pero pues los que me conocen saben que así soy. Y los que no me conocen, pues ahí me van conociendo. El problema de la pandemia del COVID es un problema complejo. No imposible, es un problema complejo, como son los problemas de verdad en la vida. Tiene varias dimensiones, cada dimensión se va incorporando, interactúan, pero cada uno tiene su propia lógica. Una solución efectiva a la pandemia implica la armonización de todas esas lógicas, no la tensión y la pugna, la armonización, y todos van a tener que ceder un poquito, ¿sí? Así como hay modelos para explicar la epidemiología y la economía, también hay modelos para explicar la conducta de la gente a nivel individual, a nivel colectivo, ¿sí? A nivel de grandes masas. Usémoslos, por favor, brindémoslos, ofrezcamos lecturas desde esa posibilidad.
reconozcamos que, por ejemplo, en el caso del modelo de creencia en salud, hay 6 componentes. Y a eso es a lo que los invito. Cuando ustedes tengan un familiar, un conocido, que se resiste, digamos, a cooperar, porque es una cuestión de cooperación. Somos que la persona dice, pues no me importa, o sea, si me voy a morir, pues me muero. Sí, vení, pero ese no es el problema es que nos va a arrastrar a todos los demás. ¿Sí? Es decir, la idea es que la gente debe cooperar, la idea es que la gente debe ser solidaria. Traten de entender cuál es su lógica, cuál es su racionalidad. Miren su percepción de riesgo, miren su percepción de la gravedad, que eso es lo que lleva a que uno diga yo quiero hacer algo, pero luego miren si las condiciones se prestan para que lo hagan, ¿sí? Si cree que efectivamente lo que hace puede servir, si cree que trae más beneficios que perjuicios, si se siente competente para hacerlo. Miren, eso de limpiar todas las cosas que uno trae al mercado eso es muy fregado, ¿sí? Y crear todas las condiciones, eso es complicado, pero se puede hacer y se puede facilitar y podemos encontrar formas, sobre todo comunitarias, que permitan resolverlo. Bien, yo los invito y, o sea, lo más sensato que uno puede hacer es comportarse como si uno tuviera COVID, ¿sí? Como si uno tuviera COVID e igual tuviera que salir. ¿Y qué haría yo si tuviera COVID y me viera obligado a salir? Me pondría el tapabocas, ¿sí? Trataría de no toser y de no estornudarle a la gente o al mundo. Me lavaría muy bien las manos, ¿sí? Pues obviamente que lo ideal es uno quedarse en la casa, pero pues necesito poner el ejemplo hacia afuera. Trataría de disminuir las aglomeraciones. Miren, ustedes se pueden cuidar ustedes y su familia. Y si logramos volver eso tendencia, que yo pueda decir, yo cuido a mi familia, los míos cuido a mis vecinos, y logramos extender eso como en cadena de favores, pues entonces vamos a ir mejorando desde nosotros como ciudadanos la situación que ocurre. Porque es que a mí nadie me obliga a meterme a una multitud, lo digo en mi caso, ¿sí? Cuando yo veo que la gente está como muy desordenada, entonces yo tomo distancia, busco otra vía o vuelvo después, ¿sí? Eh, Mi invitación es esa. Asuman su rol como ciudadanos, como padres de familia, como cabezas de hogar, como profesores, como profesionales. Inviten al diálogo, combatan esto de la desinformación. Por eso les digo, esto ya no es una cuestión de cifras. O sea, ya la cosa está fregada. ¿Sí? Ya los muertos son muchos, son más de los que debería haber. Los infectados son muchos. El problema de las pruebas, de que nunca vamos a saber. La única solución efectiva es que la gente cambie su comportamiento. La única solución efectiva es que la gente de manera juiciosa se ponga el tapabocas. O sea, no me canso de decirlo, yo sé que ustedes se han cansado, pero las gotículas, ¿sí? Sin las gotículas no hay coronavirus por ahí volando. Ah, que el coronavirus me cayó y me pegó en la mano, ¿sí? Ah, pues me la lavé con jabón y ya, o sea, nada del otro mundo, jaboncito, ¿sí? De olor si ustedes quieren, ¿sí? De olor que ustedes quieran. Jaboncito. Ay, mira, yo creo que de pronto pude haber tocado algo, no me voy a tocar la cara, ¿sí? No, es que mira que yo no sé qué tantas cosas toqué, entonces cuando voy a llevar a mi casa, entonces voy a buscar la manera de cambiarme de ropa, de lavar esa ropa, por si acaso, porque es más barato lavar la ropa que estar en UCI, ¿sí? Y tenemos que poder tener estas conversaciones, los que estamos convencidos de que la única manera de poder hacerle frente a esto y que pueda haber economía, desarrollo, educación, todo lo que la gente, todo el mundo quiere, está en que los contagios paren. E insisto, la única manera de evitar los contagios es hacer esas 5 sencillas conductas. No, o sea, ponerse el tapabocas, lavarse las manos, no tocarse la cara y los ojos, mantener la distancia social. La quinta es quedarse en casa, que yo la planteo es racionalicen sus travesías en el mundo. Hay gente que tiene que salir a trabajar. Salga a trabajar, pero cuídese. Cuídese en serio. ¿Sí? Porque si no, pues ya luego no va a poder salir a trabajar. Ya sea porque se enfermó o porque se tomaron medidas para que no fuera así. A todos, digamos, nos conviene más cuidarnos. Decirlo es fácil y es hasta obvio,
pero lograr que la gente cambie la conducta requiere de un ejercicio genuino y juicioso de aplicar el conocimiento que la psicología que dice que se ocupa de eso tiene para el beneficio de este país. Le agradezco a todos ustedes, ¿sí? A las 105 personas que todavía están aquí en sintonía, por su compañía, por su cercanía, por haberme ayudado a recuperar el enlace. Eh, Díganle a las personas que no se pudieron conectar que lo siento mucho, que me disculpo, que eso va a quedar publicado en mi página de Facebook y que voy a tratar de pasarlo de allí a mi canal de YouTube. Espero que no sea la última vez, pero sí espero que sea, digamos, no mentira, que haya sido efectivo, que les haya quedado alguna idea, alguna reflexión, que los inspire de alguna manera. No me interesa, digamos, posar de experto o de tener la razón. Lo que quiero es movilizar la reflexión. Y en últimas es, cada uno de ustedes puede proteger a su familia y a la gente que estima y puede ayudar a que eso se propague. Las redes tienen esa característica, no solamente las redes de internet, sino eh, las redes de relaciones, ¿sí? Eh, yo sé que podemos, yo sé que tenemos con qué, pero tenemos que salir del shock, ¿sí? Los invito a que discutan en sus casas cuándo creen que esto va a terminar y a que tomen medidas como familia sobre la apuesta que van a hacer. Van a mandar a sus hijos al colegio, no los van a mandar, van a cambiar su trabajo, van a cambiar la dinámica de su economía, van a repensar la forma en la que viven y dónde viven, ¿sí? Creo que es muy importante y creo que esa es la vía. Les agradezco mucho a todos, prometo que ahorita voy a leer todo lo que me escribieron y pues créanme que no tengo palabras para agradecer que me hayan permitido llegar a ustedes este día de hoy, celebrando, como les decía, la independencia, porque como ciudadano independiente, como profesional independiente, como profesor independiente, es que les he hablado el día de hoy. Entonces, muchas gracias y que estén muy bien. Voy a poner finalizar video en directo, no sé qué pase, pero de verdad, o sea, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias a todos ustedes. Y si hay movilizaciones, ideas, cosas, me cuentan. Me escriben por WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp, o me escriben por el Facebook para saber qué pasó con todo esto. ¿Sí? Un abrazo. Chao.